Espíritu Santo. Siempre la honra, la gloria, los aplausos son para nuestro Dios, el único eterno, Padre Santo, Padre de la creación. Vamos a estar tocando el tema que estamos avanzando en estos días, el tema de la consagración. Cómo buscamos la consagración, cómo logramos que Dios esté ayudándonos en toda situación y en toda circunstancia. Tocábamos ayer con Jesús Germán Pazzi, el año 1987, que él en ese tiempo estaba como radiooperador en el guardacostas Thompson. Ahí en el guardacosta había un oficial superior, Carlos Alfredo Vallejos. Hoy es un jefe de prefectura ya. Ella está medio viejita. En aquel tiempo tenía 25, 28 años. Y Dios nos abrió la puerta del hospital internacional general y nos abrió otras puertas para predicar el Evangelio. En 1987 ganamos, para la gloria de Dios, porque Él así lo dispuso, alrededor de 1500 almas para Cristo, predicando persona a persona. Estaba Carlos Alfredo y un hermano de él que había perdido una pierna en Malvinas, es oficial del ejército, y le asaltaron los ingleses en una pierna y perdió la pierna. Y cuando cae en un barranco lleno de nieve y no había nadie cerca, él le dijo a Dios: si me salvás la vida, yo te voy a servir. Gloria a Dios. Ocurrió que salíamos los tres a predicar. Claro, yo era casado, pero Carlos Alfredo, 25 años, 27 años. Muchas veces decía: no estoy en condiciones, mi carne no está en condiciones. Iba a la escollera, en pleno invierno, se dejaba el short, se tiraba al agua, porque si alguno quiere saber cómo hay que pasar para consagrarse, les empiezo a explicar. Se congelaba hasta la punta de la nariz, después salía y después nos íbamos al hospital a predicar. Creía que Jesús le ama. Quiero decirle con esto que siempre hay que pagar un precio. Era el precio. Y el hermano de él, cuando se cansaba de andar con esa pierna de madera, la colgaba a algún lado y andaba con una sola pierna saltando en el hospital, o en mi caso, viviendo. O sea, ellos son de Corrientes, provincia de Corrientes. Y uno veía el estado de consagración de esos hombres para Dios. Quiero hablar de esa consagración, porque a mí lo que más me duele en esta vida no son las 1500 almas que uno ganó en un año, en el 87, las que ganamos en el 88, 89, en el 90, las que no le pude predicar. Porque muchas veces amigos míos, conocidos míos, yo los recuerdo y no los ubiqué en el momento preciso. Y no les pude predicar. Y algunos han partido de la tierra. Y yo me pregunto siempre, ¿habrán podido pedir perdón por sus pecados y sus rebeliones? ¿Habrán sido salvos? Por eso ustedes, los que tienen cerca de ustedes, visítenlos y háganle recibir al Señor Jesucristo. Porque después viene un gran dolor sobre el alma de la persona. Yo recuerdo a Juan, a Julio, a muchos más, a Santos Cruz, a Jovet, a Luis. ¿Por qué no pude ir a predicarle? ¿Por qué? No sé qué pasó. Estábamos en zonas distintas muchas veces, o no los veía. Ustedes no dejen que ningún familiar, ningún conocido de ustedes se vaya sin recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su vida.
Dios los bendiga, iglesia. Que Dios sane a todos los que vinieron enfermos. Si usted cree, que todo es posible. Si usted vino enfermo y que se vaya sano, no interesa la enfermedad. Lo que interesa es que usted crea en el Dios viviente, en el Señor Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Dediquen a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. No busquen que la persona les sea agradable. Busquen que sea salvo. Vamos a 1 de Corintios, al capítulo 14, al versículo 33. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios. Y dice la bendita palabra en 1 de Corintios 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Decíamos, al término del culto de la mañana, que el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que no hace acepción de personas, que pesa nuestros corazones, ¿escuchó bien? Pesa nuestros corazones. Y nada, absolutamente nada le pasa desapercibido. Que reclama de los cristianos, de nosotros, transparencia y verdad. O sea, aquel que quiere crecer espiritualmente no debe buscar nada nuevo. Retire lo malo que oculta usted o que oculto yo en mi corazón. Y Dios nos será propicio. Entendamos que si usted o yo estamos entre neófitos o personas sin entendimiento, usted podrá hacerles creer cosas nuevas, pero como está escrito en la Biblia, el que camina en paz y santidad, Dios le levanta. Y el que tiene cosas ocultas no lo hace. ¿Qué digo? Dios es veraz y este es ese santo. Insisto, Dios no hace excepción de personas, no importa que sea mujer, que sea varón, que sea mayor, que sea más joven. Dios no hace excepción de personas. Entendamos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Toda la Biblia dice claramente que bendice al obediente y corrige al desobediente. Desde Génesis a Apocalipsis. Que derrama su poder y su autoridad en los que le sirven en espíritu y verdad. Es cierto, amén. Dios le dio al hombre libre albedrío al hacerlo a su imagen y semejanza. Lo hizo libre de disponer de su vida, elegir la luz o las tinieblas. No tenemos que buscar fórmulas nuevas o antiguas. Si vivimos en santidad, Dios nos usará para su gloria, honra y alabanza. Seremos llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Su gracia llenará nuestra vida, así lo muestra la Santa Biblia. La espiritualidad también se demuestra en el individuo por una conducta apropiada, que es resultado del uso correcto, juicioso y maduro del conocimiento de las Santas Escrituras, siempre viviendo, según las normas de Dios, para su gloria. Vivamos en la iglesia como Dios demanda. Dios nos llamó a la santidad, a ser apartados para Él y sus propósitos. Dios quiere de su iglesia que se distinga del resto del mundo. ¿Por qué? Por su pureza y convicción. Que sea diferente. Tenemos que ser diferentes por la forma que pensamos, que actuamos y vivimos. Esto debe ser visible para el vecino, para el familiar, y dar la gloria a Dios. Vivir piadosamente es vivir para Dios. Dios nos llama a actuar en consecuencia con la fe que sirve a la piedad.
Dios nos llama a la sabiduría, que es el conocimiento de cómo aplicar la verdad. El Divino Espíritu Santo nos prepara para ejercer la sabiduría como una disciplina que conduce a la plenitud de la vida. Así está el poder del Altísimo. El descontento revela falta de fe en Dios. Dios fortalece a quien llama y comisiona y guarda sus ungidos. Dios guarda sus ungidos. La dirección de Dios es la clave para el triunfo de los propósitos divinos. No hay forma que sea de otra forma. Dios es la clave para el triunfo de los propósitos divinos. Solo Dios es fiel y verdadero. La fe se traduce en obediencia. Lo que hacemos pone de manifiesto nuestra fe. La fe se traduce no solo en obediencia, sino en ese amor que tenemos al prójimo. El cristiano que le llega a la sabiduría comprende los principios a través de los cuales Dios gobierna el universo. Usted conoce todo. En mi caso, Dios me ha bendecido, trayéndome revelaciones de millones de años atrás. Desde la Jerusalén celestial a los ángeles, al Señor Jesucristo, al trono de Dios y muchas cosas más. Sabiendo lo que va a pasar hoy, mañana, pasado, lo que viene, pero también con la paz de todos decir, es voluntad de Dios que ocurra lo que ocurra. Estoy aquí hoy, mañana no voy a estar, pero bueno, estaré en espíritu. Dios es nuestro amparo. Sí. Entonces, entendamos, el que adquiere sabiduría celestial es aprender a pensar como Dios, estimar las cosas, esas cosas que Él ama, y rechazamos las cosas que Él menosprecia. El adoptar los valores de Dios llega a esa unción del Espíritu Santo, llega a su poder. Poder de Dios que viene sobre usted. Yo puedo enviar a una persona hoy en día y puedo ver la enfermedad. Llega ese poder, esa gracia, esas revelaciones, siempre meditando en su palabra. Yo recuerdo lo que le dijo a Josué, ¿verdad? Medite mi palabra de día y de noche, todas las cosas que van a ser para bien. Las cosas son para bien y la luz de Dios sobreabunda. Practíquelo, vívalo. Muchas veces me encontré con personas del mundo, ¿no? Y Dios me puso un periodo en mi vida. Conocí a políticos, funcionarios. Recuerdo a don Jorge Vicente Yo, cuando era director de la Bucetich. Me dio infinidad de consejos y me aconsejó esto y lo otro. Recuerdo a don Evaristo Meneses, un hombre que era muy conocido en los medios policiales porque fue jefe de Robocirco de la Policía Federal. Él me hablaba y me decía, mirá esto, fíjate aquello. Yo iba a buscar un familiar que trabajaba ahí, mi familiar siempre llegaba una hora después. Y yo me sentaba con él a tomar un té y él me daba consejos. Dios pone la persona que usted necesita. Cuando me dediqué al comercio, puso a la empresa Fiorito, que era y la Tulsa, hombres que conocían mucho, y entonces me decían, no, mira, no hagas las cosas así, hacerlas así, porque esto si no te puede ocurrir esto. Dios nos pone la persona que necesitamos en el momento que la necesitamos, en el orden espiritual, poder haber sido asesorado por un maravilloso hermano. Las cosas que me enseñó, y otros hombres que vinieron incluso de otros países, que paraban en mi casa y se sentaban y me explicaban la forma de lograr de Dios. Hermanos, entreguémosle todo a Dios porque Él va a hacer la obra. Dios los bendiga, iglesia.